El silbato del tren cortó el calor de Montana como una navaja afilada, y Elena Cross descendió al andén con su única maleta de alfombra, buscando entre la multitud un rostro que nunca había visto. Lo encontró fácilmente, era el único hombre que sostenía una fotografía y la comparaba con su cara. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese instante, Elena sintió algo extraño, una sombra fría que le recorrió la espalda a pesar del calor aplastante, como si algo dentro de ella ya supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Él miró la fotografía otra vez, luego la miró a ella, recorriendo sus caderas con los ojos, sus mejillas enrojecidas por el sol, la manera en que su vestido se ajustaba a su cuerpo. Sin decir una sola palabra, rompió la fotografía por la mitad, dejó caer los pedazos a sus pies y se alejó. El andén quedó en silencio total. El tren comenzó a moverse lentamente, y Elena Cross comprendió con un horror que le heló la sangre que no tenía a dónde ir. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de los presentes podía imaginar, era que ese momento de destrucción era en realidad el primer hilo de algo que cambiaría su vida para siempre, de una manera que ningún cuento romántico hubiera podido predecir. Bienvenidos a una historia de abandono, de supervivencia, y de una gracia inesperada en la frontera de Montana. Si esta historia te llega al corazón, deja un comentario con tu ciudad para que pueda ver hasta dónde llega el viaje de Elena. Ahora, comencemos. El polvo se asentó lentamente después de que el tren partió, una neblina dorada que flotaba en el aire de la tarde como un velo entre Elena y la pequeña multitud que aún permanecía en el andén. Ella estaba paralizada, mirando los pedazos rotos de la fotografía a sus pies, con la mitad de su propia cara mirándola desde las tablas desgastadas, la otra mitad pisoteada en la tierra por la bota del hombre que se suponía iba a convertirse en su esposo. El silencio la presionaba contra los oídos con un peso físico casi insoportable. Había imaginado ese momento 1000 veces durante las 3 semanas de viaje hacia el oeste desde Filadelfia. El saludo nervioso, la conversación torpe, la caminata lenta hacia el futuro que la esperaba. Se había preparado para la decepción, incluso se había preparado para un hombre que pudiera ser poco amable. Pero no se había preparado para esto. Un rechazo público tan completo que no requería palabras, solo una mirada y un gesto que redujo toda su existencia a algo que no valía la pena conservar. Bueno, dijo una voz que venía de algún lugar a su izquierda, femenina y cortante, con algo entre lástima y satisfacción. Supongo que eso es todo entonces. Elena giró lentamente, con las piernas temblando bajo su vestido gris de viaje, la prenda más bonita que poseía, cuidadosamente planchada esa mañana en el vagón cama con manos que habían temblado de anticipación en lugar de temor. Una mujer vestida de verde estaba junto a la estación, abanicándose con deliberada lentitud, los ojos brillantes con el tipo de interés que se alimenta de la desgracia ajena. Thomas Garrett es un hombre particular, continuó la mujer, dirigiéndose a los curiosos que quedaban más que a Elena misma. No se le puede culpar por saber lo que quiere. Los arreglos por correo siempre son una apuesta, ¿verdad? A veces la fotografía no coincide del todo con la realidad. Las palabras cayeron como piedras. Elena sintió que la cara le ardía, el calor subiéndole por el cuello sin tener nada que ver con el sol implacable. Quiso hablar, defenderse, explicar que la fotografía había sido tomada apenas 4 meses atrás y era perfectamente precisa, que ella era exactamente quien había dicho ser en sus cartas, pero su garganta se había cerrado alrededor de las palabras, atrapándolas en algún lugar entre el corazón y la boca. Marta, ya es suficiente, dijo un hombre mayor con delantal de tendero, mirando a la mujer con desaprobación antes de voltearse hacia Elena con algo que se acercaba más a la compasión genuina. Señorita, ¿hay alguien a quien podamos telegrafiar? ¿Familia en el este que pueda enviarle dinero para el boleto de regreso? La pregunta, bien intencionada, casi la deshizo por completo. Elena negó con la cabeza sin confiar en su propia voz. No había nadie. Sus padres habían muerto de fiebre tifoidea 2 años atrás, con días de diferencia el uno del otro. Su tía, que la había acogido después, había dejado claro que la presencia de Elena era una carga, una boca más que alimentar en un hogar que ya estaba al límite. El anuncio de novias por correo había parecido una providencia, una oportunidad de construir una nueva vida, de ser deseada, de importarle a alguien. Tengo un poco de dinero, logró decir finalmente, con la voz sonando extraña y distante en sus propios oídos. Tal vez haya una pensión. La pensión está llena, interrumpió Marta, cerrando el abanico con un clic decisivo. Los mineros pasaron la semana pasada y tomaron todas las camas, y además, ¿una mujer joven sola? Dejó la implicación suspendida en el aire, cargada de juicio. El andén fue vaciándose poco a poco.
El espectáculo inicial había pasado, y la gente regresaba a sus vidas, a sus rutinas, a sus ordinarios negocios del viernes por la tarde. Elena los observó alejarse con un pánico distante y extraño, como si estuviera presenciando su propio desastre desde lejos. El sol golpeaba la plataforma de madera, convirtiendo el aire en algo espeso y difícil de respirar. Su maleta de repente se sentía imposiblemente pesada, aunque contenía todo lo que poseía: 2 vestidos, un camisón, ropa interior, la Biblia de su madre, un medallón de plata, y el paquete de cartas de Thomas Garrett que habían pintado el cuadro de una vida que ahora nunca viviría. Se agachó lentamente y recogió los pedazos rotos de su fotografía, alisándolos contra su falda con dedos que habían comenzado a temblar. En la imagen, ella se veía esperanzada, joven y esperanzada, y estúpidamente ingenua. «Deberías tomar el tren de la tarde de regreso», dijo Henry con gentileza. «Pasa a las 6. ¿Estoy seguro de que tomas?» El señor Garrett dejó su posición muy clara. Henry interrumpió Marta, que se había acercado, bajando la voz a un susurro que aún así llegaba a todos. La chica se presentó de manera engañosa. «Mírala. Es el doble del tamaño de esa fotografía. Él tiene todo el derecho de rechazar el arreglo». «No he subido de peso», dijo Elena en voz baja, encontrando finalmente su voz aunque algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. «La fotografía es precisa. Soy exactamente quien dije ser en mis cartas». Las cejas de Marta se elevaron. «Bueno, esa puede ser tu opinión, querida, pero claramente el señor Garrett ve las cosas de manera diferente. Estos arreglos requieren honestidad. ¿Entiendes? Cuando un hombre manda a buscar una novia, ¿espera? ¿Qué espera?». Las palabras salieron más cortantes de lo que Elena pretendía, impulsadas por una llama repentina de rabia que ardió a través del shock. ¿Una mercancía? ¿Una compra que puede devolverse si no cumple con las especificaciones? Henry aclaró la garganta con incomodidad. La cara de Marta se tensó con desaprobación, y Elena se dio cuenta de que había cometido un error. En este momento, en este lugar, no tenía derecho a enojarse. Era la novia rechazada, la mujer hallada insuficiente, la forastera que había llegado con expectativas que habían resultado vergonzosamente infundadas. La rabia era un lujo que no podía permitirse. «Me disculpo», dijo, saboreando las palabras como ceniza. «No estoy siendo yo misma». «Comprensiblemente», dijo Henry, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. «Señorita, en serio, el tren de la tarde sería su mejor opción. Podría estar de regreso en Denver mañana. Encontrar trabajo allí, quizás en uno de los hoteles o...». «No tengo dinero para regresar a Denver». La admisión le costó algo, una última separación de su dignidad. «Usé todo lo que tenía para venir hasta aquí». El silencio que siguió tenía una calidad diferente, más pesado, más incómodo, teñido con la incómoda comprensión de que esta situación no tenía una resolución fácil. Marta hizo un pequeño sonido de impaciencia y se alejó, claramente harta de un problema que se había vuelto demasiado complicado para su entretenimiento de la tarde. Henry se frotó la mandíbula con genuina angustia. «Podría haber trabajo», dijo finalmente. «La señora Chen en el restaurante a veces necesita ayuda, o el hotel podría necesitar una camarera. No será mucho, pero sería trabajo honesto hasta que pudiera ahorrar suficiente para pasaje de regreso al...». «El hotel no la contratará». Marta se había detenido al borde del andén, dándose la vuelta con el aire de alguien entregando una verdad inconveniente. «Catherine dirige un establecimiento respetable. No va a contratar a una mujer con este tipo de situación adherida a su nombre. Todo el pueblo sabrá de esto para la hora de la cena, Henry, y tú lo sabes». Tenía razón, y todos lo sabían. En un pueblo de este tamaño, Elena podía ver quizás 2 docenas de edificios desde donde estaba parada. El escándalo se extendía como el fuego en hierba seca. Para la tarde, todos sabrían que Thomas Garrett había mirado a su novia por correo y la había rechazado en el andén. Pero entonces ocurrió algo que Elena no podía haber previsto. Algo que cambiaría el curso de todo lo que vendría después, aunque en ese momento ella no tenía manera de saberlo. Henry abrió la boca para responder, pero un movimiento al final del andén captó la atención de Elena. 2 figuras se acercaban, un hombre y una pequeña niña. El hombre se movía con el paso fácil y largo de alguien acostumbrado a caminar grandes distancias, su sombrero gastado inclinado hacia adelante contra el sol. La niña, una chica de quizás 6 o 7 años, saltaba a su lado, su mano entrelazada en la de él. Llegaron al andén justo cuando Marta se alejaba con un frufrú de faldas verdes, su partida de algún modo más hiriente que su presencia. El hombre se detuvo,
evaluando la escena con ojos que no perdían nada. Elena con su maleta y su fotografía rota. La postura incómoda de Henry. El andén vacío y el ambiente persistente de humillación presenciada. «Buenas tardes, Henry», dijo, con la voz que tenía la aspereza de alguien que pasaba más tiempo con caballos que con personas. «¿El tren llegó a tiempo hoy?» «Caleb». El alivio de Henry ante la interrupción era palpable. «Sí, sí llegó». «Acaba de dejar». Dudó, claramente sin saber cómo describir la situación de Elena. «Puedo ver lo que dejó», dijo Caleb, y su mirada se posó en Elena. Ella se encontró mirando a los ojos que eran sorprendentes en su franqueza, grises como el cielo de invierno, instalados en un rostro curtido por el sol y el viento. No era viejo, quizás 35 años, pero se conducía con la presencia sólida de alguien que se había ganado su lugar en el mundo a través del trabajo más que del encanto. «Señorita». La niña se asomó detrás de las piernas de su padre, estudiando a Elena con la franca curiosidad de los pequeños. Tenía cabello oscuro y 2 trenzas ordenadas, y los ojos grises de su padre, aunque los de ella contenían calidez donde los de él tenían precaución. «¿Va a llorar esa señora, papá?», susurró la niña, sin reducir demasiado el volumen. «Mía». El nombre fue dicho con suavidad pero firmeza. La redirección de un padre. Elena se dio cuenta de que sus ojos efectivamente se habían llenado de lágrimas, aunque las había estado conteniendo. Parpadeó rápidamente, girándose bajo el pretexto de ajustar su maleta. Las tablas del andén bajo sus pies se sentían inestables. O quizás solo eran sus piernas que finalmente cedían al shock que había estado acumulándose desde que Thomas Garrett se alejó. «Debería irme», logró decir, aunque no tenía la menor idea de a dónde pretendía ir. «Solo un momento, señorita». La voz de Caleb la detuvo. «Henry, ¿cuál es la situación aquí?». Henry explicó en voz baja, aunque Elena podía escuchar cada palabra. La historia sonaba incluso peor resumida: el arreglo por correo, el rechazo, la falta de fondos o perspectivas. Mientras hablaba, la expresión de Caleb no cambió. Pero algo se desplazó en la posición de sus hombros. Una atención que podría haber sido rabia o podría haber sido algo completamente diferente, algo que Elena aún no podía nombrar pero que sintió como una corriente cálida en medio del frío de su vergüenza. «¿Thomas Garrett hizo esto?», preguntó cuando Henry terminó. «Tiene todo el derecho de». «No pregunté sobre sus derechos. Pregunté si dejó a una mujer varada sin medios y sin lugar a donde ir». La voz de Caleb se había vuelto tranquila de una manera que sugería más amenaza que cualquier grito. «¿Dónde está ahora?». «Caleb, no empieces algo. La situación es lamentable, pero no es tu problema». «Demonios que no lo es». Caleb miró a Elena nuevamente, su mirada moviéndose de su cara a su maleta a la fotografía rota que aún sostenía en la mano. «¿Tiene alguna habilidad, señorita? ¿Puede cocinar, limpiar, manejar animales?». La pregunta fue tan inesperada que Elena solo pudo mirarlo fijamente por un momento. «¿Yo? Sí, cuidé la casa de mi tía. Puedo cocinar comidas sencillas. He cuidado gallinas. Mi hija y yo vivimos a unas 5 millas al sur de aquí. Trabajo de rancho, ganado, algunos caballos, gallinas, un jardín de vegetales que está mayormente muerto porque no puedo atenderlo bien. Mi esposa falleció hace 2 años y he estado manejando las cosas muy mal desde entonces». Lo dijo como un hecho, sin lástima de sí mismo, simplemente describiendo la situación como podría describir el clima. Podría necesitar ayuda. Usted podría necesitar un lugar donde quedarse. Un arreglo temporal hasta que figure cuál será su siguiente movimiento. Henry hizo un sonido de protesta. «Caleb, ¿eso no? La gente hablará. Una mujer soltera sin casarse quedándose en tu rancho. Que hablen. De todas formas hablarán sobre lo que ocurrió aquí hoy». La mandíbula de Caleb se tensó. «Al menos así tendrá un techo sobre su cabeza mientras lo hacen». La mente de Elena daba vueltas intentando procesar este giro repentino, de desastre completo a rescate inesperado. Pero algo en ella se resistía a la palabra rescate. Este hombre no estaba ofreciendo caridad. Estaba proponiendo un arreglo. Trabajo a cambio de refugio. Tenía una dignidad que la caridad pura hubiera carecido. Trabajaría duro, se oyó decir. No sería una carga. No pensé que lo serías. La expresión de Caleb se suavizó casi imperceptiblemente. Pero no te voy a mentir. Es una vida difícil allá afuera. El trabajo es constante. La casa necesita de todo. ¿Y Mía? Miró a su hija con algo que podría haber sido impotencia. Necesita cosas que yo no sé cómo darle. Ternura, enseñanza, el tipo de cuidado que un hombre no sabe cómo proveer.
Mía jaló de la manga de su padre. ¿Va la señora a venir a casa con nosotros, papá? Eso depende de la señora, pajarito. Ambos miraron a Elena, el ranchero taciturno y su hija observadora. Y Elena comprendió que ese momento, esa elección, definiría todo lo que vendría después. Podía negarse, podía insistir en esperar alguna otra solución, podía aferrarse a la idea de que seguramente había una mejor opción que seguir a un extraño a un rancho aislado. O podía aceptar que a veces la providencia llegaba en formas inesperadas, y que el orgullo era otro lujo que no podía permitirse. Iré, dijo en voz baja, y ganaré mi lugar. Se lo prometo. Caleb asintió una sola vez, como si acabaran de concluir una transacción comercial. El carro está justo abajo de la calle. Los tendremos instalados antes del anochecer. Mientras caminaban hacia el pueblo, Mía deslizó su pequeña mano en la de Elena. El gesto fue tan natural, tan lleno de confianza, que Elena sintió que algo se abría en su pecho. Todo el miedo y la humillación y la incertidumbre desesperada encontrando una pequeña salida en el calor de la mano de una niña. Detrás de ellos, Henry les gritó algo sobre tener cuidado, sobre considerar la conveniencia de la situación, pero su voz se fue desvaneciendo mientras se alejaban del andén, alejándose de la vista del rechazo público de Elena, hacia un futuro que ella no podía comenzar a imaginar. El carro era exactamente lo que Elena esperaba, funcional y gastado, construido para el trabajo más que para la comodidad. Caleb levantó a Mía hacia la parte trasera con fuerza sencilla, luego se giró para ayudar a Elena. Sus manos en su cintura fueron breves e impersonales, pero incluso ese simple toque se sintió extraño después de meses de vivir en la casa de su tía, donde había sido tratada como un fantasma inconveniente. Gracias, dijo mientras se acomodaba en el duro banco. Por esto. Por no dejarme ahí. Caleb subió a su lado y tomó las riendas. Un hombre que dejaría a una mujer varada no es un hombre que valga la pena conocer. Thomas Garrett acaba de mostrarle a todos de qué está hecho, y no es de mucho. Partieron del pueblo mientras el sol de la tarde pintaba todo en tonos de oro y ámbar. Elena observó cómo los edificios retrocedían, cómo el andén donde su futuro se había hecho añicos se convertía en solo otro punto en el paisaje. Pensó en Thomas Garrett rompiendo su fotografía, en la aguda satisfacción de Marta, en el peso de ser encontrada insuficiente. Pero también pensó en la rabia tranquila de Caleb en su defensa, en la mano de Mía en la suya, en la posibilidad, por delgada que fuera, de que a veces los peores momentos abrían puertas a algo mejor. El camino hacia el sur cortaba a través de praderas abiertas que se alejaban hacia montañas distantes. El aire olía a salvia y polvo y algo más, una salvajería sin nombre que Elena podía saborear con cada respiración. El calor apretaba implacablemente, pero había también una belleza en ello, una grandiosidad áspera que la hacía sentir muy pequeña y, paradójicamente, menos sola. Mía parloteaba desde la parte trasera del carro, contándole a Elena sobre las gallinas y el jardín y su caballo favorito, una yegua gentil llamada Trébol. Caleb conducía en silencio, su atención en el camino. Pero Elena percibía que escuchaba las palabras de su hija con la atención cuidadosa de un hombre que había aprendido a atesorarlas. Tuvimos una ama de llaves por un tiempo, dijo Mía de repente. La señora Patterson. Pero se fue porque decía que papá era demasiado callado y el rancho era demasiado solitario. Mía. Había advertencia en la voz de Caleb, pero también resignación. El tono de un padre que había aprendido que su hija diría exactamente lo que pensaba sin importar las redirecciones. Es verdad, papá. Ella decía que tú no hablabas suficiente y que no había nada que hacer excepto trabajar. Mía se inclinó hacia adelante, su pequeña cara apareciendo entre Elena y Caleb. ¿Tú también te vas a ir? La pregunta era tan directa, tan vulnerablemente honesta, que Elena sintió su garganta apretarse. No sé lo que el futuro depara, dijo con cuidado. Pero estoy aquí ahora, y trabajaré tan duro como pueda por el tiempo que me quede. Era la única respuesta honesta que podía dar. Y Mía pareció aceptarla. Se recostó de nuevo en la parte trasera del carro, tarareando una canción sin melodía que se dispersaba en el viento caliente. Viajaron en silencio por un buen trecho. Los únicos sonidos eran el crujido del carro, el paso constante de los cascos, y el ocasional llamado de un pájaro desde el matorral. Elena sintió que la última de su adrenalina se desvanecía, dejando atrás un agotamiento tan profundo que incluso mantenerse sentada erguida se sentía como un esfuerzo. La esperanza de la mañana se había agriado en la humillación de la tarde y ahora en la extraña nueva realidad de la noche. Su mente seguía intentando procesar todo, pero las piezas no encajaban en nada coherente. Tendrás tu propio cuarto, dijo Caleb finalmente, rompiendo el silencio. No es gran cosa.
Antes era para almacenamiento, pero tiene ventana y cama. Tomarás las comidas con nosotros. El trabajo será de sol a sol la mayoría de los días. Los domingos libres excepto para las tareas esenciales. Estaba describiendo los términos, estableciendo límites, asegurándose de que ella entendiera que era un arreglo laboral y nada más. Elena apreció la claridad, la falta de ambigüedad. Después del caos del día, había consuelo en la comunicación simple y directa. Es más que justo, dijo. Es lo correcto. Caleb la miró brevemente y luego regresó a la mirada en el camino. No voy a dejar que la gente diga que me aproveché de tu situación. Trabajas, obtienes techo y comida. Veremos los salarios cuando vea lo que puedes hacer. Otro trecho de silencio, luego. Sobre lo que pasó allá con Garrett. La mandíbula de Caleb se movió como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que hizo fue crueldad, simple y llanamente. No tenía nada que ver contigo y todo que ver con él siendo un hombre pequeño con un corazón más pequeño aún. Quiero que sepas eso. La amabilidad inesperada en sus palabras casi la deshizo. Elena miraba hacia adelante, obligándose a no llorar, a no desmoronarse ahora cuando había logrado mantenerse entera a través de todo lo demás. Me miró como si fuera ganado que no cumplía con los estándares, dijo en voz baja. Entonces es un tonto. Caleb lo dijo simplemente, como un hecho, no como consuelo. El valor de una mujer no está en su cara o en su figura. Está en su carácter, su fortaleza, lo que hace cuando la vida se pone difícil. Hizo una pausa. Estuviste en ese andén con todos mirando. Sin dinero, sin perspectivas, y no te derrumbaste. Eso me dice más sobre quién eres que cualquier fotografía. Elena sí lloró entonces, pero en silencio, dejando que las lágrimas resbalaran por su cara sin limpiarlas. Eran diferentes de las lágrimas que había luchado por contener antes. Estas no eran lágrimas de humillación, sino de algo parecido al alivio, o quizás simplemente la liberación de una tensión que no sabía que cargaba. El rancho apareció cuando el sol tocaba las montañas del oeste, un grupo de edificios que parecían desgastados pero sólidos, construidos para resistir estaciones y tormentas. La casa principal era más grande de lo que Elena esperaba, 2 pisos de madera oscura con un amplio porche que rodeaba la parte frontal. Un granero se erguía a un lado, y más allá podía ver un corral, varios pequeños edificios secundarios, y las hileras ordenadas de lo que debía ser el jardín de vegetales que estaba muriendo que Caleb había mencionado. Y entonces Elena notó algo que le hizo el corazón latir de una manera que no esperaba. En la ventana del segundo piso, entre las sombras, había una cortina que se movió. Solo por un momento. Solo por un segundo. Como si alguien, o algo, hubiera estado observando su llegada. Pero cuando Elena parpadeó y miró de nuevo, la ventana estaba completamente oscura. Vacía. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Se dijo a sí misma que era el cansancio. Que eran los nervios. Que había sido simplemente el reflejo del sol poniente en el cristal. Pero algo en el fondo de su mente guardó esa imagen. La cortina moviéndose. La ventana oscura. Mientras se acercaban, Elena podía ver las señales de un lugar donde un hombre intentaba hacer el trabajo de 3. Cercas que necesitaban reparación, postigos que colgaban ligeramente torcidos, malezas invadiendo los arriates del jardín. Pero también había evidencia de cuidado. El granero estaba bien mantenido, los animales en el corral parecían sanos, y a pesar del desgaste, todo tenía el aire de un rancho funcional en lugar de uno abandonado. Caleb detuvo el carro cerca de la casa y ayudó primero a Mía y luego a Elena a descender. La niña corrió inmediatamente hacia el granero, llamando a los caballos. Caleb observó cómo se alejaba con una expresión que Elena estaba aprendiendo a reconocer. Amor mezclado con una especie de incertidumbre impotente, como si nunca estuviera del todo seguro de si la estaba criando bien. Ven, dijo, recogiendo la maleta de Elena. Te mostraré el lugar. La casa estaba oscura y fresca después del calor brillante del exterior. Los ojos de Elena se ajustaron lentamente, revelando una sala principal grande que servía como cocina y sala de estar. Una chimenea de piedra dominaba una pared y muebles toscamente tallados, una mesa, sillas, un sofá gastado, llenaban el espacio. Todo estaba limpio pero austero, funcional en lugar de cómodo. No había cortinas en las ventanas, no había tapetes en el piso, ninguno de los pequeños detalles que hacían que una casa se sintiera como un hogar. Elena hizo una nota mental de todas esas cosas. Cada pequeña ausencia que podía llenar. La cocina está ahí, obviamente. Caleb señaló el área donde una estufa de hierro fundido estaba junto a estantes de provisiones básicas. La bomba está afuera para el agua.
La despensa está bien surtida, aunque no soy cocinero, así que las comidas han sido simples. La llevó por una escalera estrecha al segundo piso, donde 3 puertas se abrían a un pequeño pasillo, el cuarto de Mía, mi cuarto, y este de aquí. Abrió la tercera puerta, revelando un espacio pequeño con una cama individual, una cómoda y una ventana que miraba hacia las montañas. Era el mismo cuarto que había visto desde el carro, la misma ventana con la cortina que se había movido. No es gran cosa, dijo Caleb, pero es tuyo por el tiempo que lo necesites. Elena entró al cuarto, poniendo su maleta sobre la cama. El espacio era efectivamente pequeño, apenas suficiente para el mobiliario que contenía, pero tenía una ventana con cristal real y una puerta que cerraba, y eso era más privacidad de la que había tenido en la casa de su tía, donde había dormido en un rincón del ático. Se acercó a la ventana y miró afuera. El rancho se extendía bajo la luz crepuscular, pacífico y ordinario. No había nadie. No había nada que no debiera estar ahí. Pero la extraña sensación persistía. Como si las paredes de esa casa guardaran algo que aún no había decidido revelar. Es perfecta, dijo en voz baja. Gracias. Cuando se giró, Caleb la estaba mirando con una expresión que no podía descifrar del todo. Has tenido un día de los 1000 diablos, dijo. ¿Por qué no descansas un poco? Yo te llamo cuando la cena esté lista. Pero Elena negó con la cabeza. Preferiría trabajar si no le importa. Creo que necesito hacer algo útil. La comprensión brilló en el rostro de Caleb. Asintió. Bien, empecemos con la cena. Muéstrame qué puedes hacer con frijoles y carne salada. Bajaron juntos, y Elena examinó la cocina con el ojo practicado de alguien que había cocinado desde que era lo suficientemente alta para llegar a la estufa. Los básicos estaban ahí, buenas ollas, aunque necesitaban una limpieza a fondo, provisiones adecuadas, incluso algunas hierbas colgadas secas cerca de la ventana. Podía trabajar con esto. Mientras ataba un delantal que encontró colgado en un gancho y comenzaba a sacar lo que necesitaba, Mía entró y salió varias veces, fascinada por la actividad. ¿Dónde vivías antes?, preguntó la niña, trepándose a una silla para observar a Elena cortar la carne salada con movimientos eficientes. En Filadelfia. En el este. ¿Es grande? Muchísimo más grande que esto. Con muchas casas tan juntas que apenas puedes ver el cielo entre ellas. Mía abrió los ojos de par en par. ¿Cómo puedes respirar? Elena sonrió. Es todo lo que conoces cuando creces ahí. Esto hizo un gesto hacia la ventana donde se extendía el cielo interminable de Montana. Es lo que me parece extraño a mí. ¿Extraño bueno o extraño malo? Elena lo consideró honestamente. Extraño bueno, creo. Muy extraño bueno. La cena estaba lista cuando la última luz se desvaneció del cielo. Elena llamó a Caleb desde el granero donde había estado trabajando, y se sentaron juntos a la mesa tosca, el ranchero taciturno, su hija parlanchina, y la mujer que había sido rechazada esa tarde y que de alguna manera, imposiblemente, se encontraba aquí. Caleb tomó su primer bocado de frijoles y se quedó quieto. Miró a Elena, algo parecido a la sorpresa cruzando sus rasgos. Esto está bueno, dijo, muy bueno. Solo son frijoles y carne salada. Es la primera comida que he tenido en 2 años que sabía a algo que valiera la pena comer. Tomó otro bocado y otro. La señora Patterson no podía cocinar ni para salvar su vida, y yo soy peor. Hemos estado sobreviviendo con carne quemada y galletas carbonizadas por un buen tiempo. Mía asintió con entusiasmo, con la boca llena. Cuando tragó, anunció con total convicción. Papá hace que todo sepa a humo, ¿no es cierto? Sí, papá. Hasta los huevos saben a humo. A pesar de todo, del agotamiento, de la vergüenza persistente, de la extrañeza de estar en ese lugar con esas personas, Elena se encontró sonriendo. Había algo profundamente normal en ese intercambio, algo que conectaba con tierra firme en la cotidianidad de sentarse a la mesa y compartir una comida mientras una niña molestaba a su padre. Comieron en cómodo silencio por un rato, el tipo que venía no de no tener nada que decir, sino de estar cansados y hambrientos y concentrados en la comida. Cuando terminaron, Elena se puso de pie para limpiar los platos, pero Caleb la detuvo con una mano levantada. Tú cocinaste. Mía y yo limpiaremos. Así funcionan las cosas aquí. Todos contribuimos. Elena observó cómo el gran ranchero y su pequeña hija trabajaban juntos para limpiar la mesa y lavar los platos. Sus movimientos, practicados y cómodos. Mía se paró en un banco para alcanzar la palangana de lavado, y Caleb secó con un trapo, y la simple domesticidad de todo ello hizo que los ojos de Elena ardieran con lágrimas que no terminaba de entender. Cuando la cocina quedó limpia, Caleb mandó a Mía arriba a prepararse para dormir.
La niña abrazó a Elena de buenas noches, un abrazo feroz y espontáneo que casi la derribó, antes de tronar escalera arriba con el ruido inconsciente de una niña feliz. Sola con Caleb nuevamente, Elena se sintió de repente incómoda. La noche había adquirido una intimidad que no había anticipado, sentada a su mesa, alimentando a su hija, observándolo moverse por su hogar. Era una extraña aquí, se recordó a sí misma. Una empleada, nada más. Debes estar agotada, dijo Caleb, pareciendo percibir su incomodidad. Mañana será suficiente para hablar sobre el trabajo. Esta noche, solo descansa. Gracias. Elena dudó, luego hizo la pregunta que había estado construyéndose desde que dejaron el pueblo. ¿Por qué me ayudó? No me conoce en absoluto. Podría ser cualquier persona. Caleb lo consideró, sus ojos grises pensativos a la luz de la lámpara. Mi esposa, dijo finalmente, ella también vino al oeste como novia por correo. Así fue como nos conocimos. Llegó al pueblo con nada más que una maleta y mucha esperanza, y su prometido había muerto 2 semanas antes, de influenza. Estaba varada, igual que tú. Hizo una pausa. Su garganta trabajando. ¿Y si nadie la hubiera ayudado? Dejó la frase sin terminar. Era lo mejor que jamás me había pasado. Cuando te vi en ese andén hoy, la vi a ella. Vi lo que podría haberle pasado si nadie hubiera intervenido. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada con la memoria y la pérdida. Elena entendió entonces que esa oferta de refugio era sobre más que la amabilidad. Era sobre honrar la memoria de alguien que una vez había necesitado ayuda y la había recibido. Lo siento, dijo en voz baja. Por su esposa, yo también. Caleb se giró, pero no antes de que Elena viera el destello de dolor en su cara. Descansa. La mañana llega temprano en un rancho. Elena subió las escaleras a su pequeño cuarto, su cuerpo finalmente comenzando a registrar el peso completo de los eventos del día. Se cambió al camisón, se lavó la cara con agua del jarro en la cómoda, y se sentó en el borde de la cama estrecha. A través de la ventana podía ver estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Más estrellas de las que había visto jamás en Filadelfia, dispersas por el cielo como diamantes sobre terciopelo, pero mientras se preparaba para acostarse, notó algo. En el marco de la ventana, talladas en la madera con lo que parecía ser un cuchillo pequeño, había 2 palabras. Las letras eran irregulares, casi como si hubieran sido hechas por una mano temblorosa, o quizás por una mano de niño que aprendía a escribir. 2 palabras que hicieron que la respiración de Elena se detuviera por un instante. Ella volvió. Elena pasó los dedos sobre las letras. La madera era vieja, el tallado oscurecido por el tiempo. No era reciente. Podría haber estado ahí por años. Por décadas. Pero también podría haber estado ahí desde mucho antes de que llegara la señora Patterson. Desde antes de que Sarah Rowan muriera. Elena se acostó y cerró los ojos, diciéndose a sí misma que había una explicación perfectamente razonable. Una niña que practicaba sus letras. Un trabajador del rancho jugando una broma. Cualquier cosa. Pero las palabras permanecieron en su mente mientras el sueño la reclamaba. Ella volvió. ¿Quién había vuelto? ¿Y a dónde? Los días desarrollaron un ritmo. Elena despertaba antes del amanecer y preparaba el desayuno mientras Caleb manejaba el trabajo temprano del granero. Después de comer, pasaba la mañana en el jardín o enfrentando las interminables tareas domésticas que la casa requería. Lavar, remendar, limpiar espacios que no habían recibido atención apropiada en 2 años. Las tardes estaban dedicadas a las lecciones de Mia y a preparar la cena, mientras las noches transcurrían en rutina tranquila hasta que la oscuridad mandaba a todos a la cama, agotados por el trabajo honesto. El trabajo era incesante, más difícil que cualquier cosa que Elena hubiera hecho en la casa de su tía, pero había una satisfacción en ello que nunca había sentido antes. En Filadelfia, había trabajado para evitar las críticas, para mantenerse invisible, para ganarse su lugar en un hogar que dejaba claro que apenas era tolerada. Aquí, cada tarea que completaba hacía una diferencia visible. El jardín florecía bajo su cuidado, hileras ordenadas de vegetales empujando a través de la tierra con renovado vigor. La casa se transformaba lentamente de funcionalidad desnuda a algo que se acercaba a la comodidad. Cortinas que cosió de tela vieja, tapetes que golpeó y reposicionó, pequeños detalles que hacían que el espacio se sintiera habitado en lugar de simplemente ocupado. Caleb observaba estos cambios con aprobación tranquila, ofreciendo ayuda ocasionalmente, pero mayormente dejando que Elena trabajara a su propio ritmo. Era un hombre de pocas palabras, comunicándose tanto a través del silencio como del habla, pero Elena aprendió a leerlo.
El suave ablandarse alrededor de sus ojos cuando estaba complacido, la tensión en su mandíbula cuando algo lo preocupaba, la manera en que se paraba en la ventana mirando a ningún lugar cuando el peso de la memoria se volvía demasiado pesado. Las palabras talladas en la ventana permanecieron en la mente de Elena, pero no las mencionó. Se dijo a sí misma que esperaba el momento correcto. Pero en el fondo sabía que la verdadera razón era otra, tenía miedo de la respuesta. Una semana pasó, luego otra. La rutina se volvió cómoda. El trabajo se volvió familiar, y Elena se encontró pensando menos en Thomas Garrett y en lo que podría haber sido. La vergüenza de ese día en el andén aún ardía cuando se permitía recordarlo. Pero aquí en el rancho, rodeada de trabajo y propósito, importaba menos. Estaba haciendo algo aquí, construyendo algo. Y ese simple hecho llevaba su propia curación. Fue Mía quien hizo la pregunta que Elena había estado evitando. Estaban trabajando en el jardín juntas, Elena deshiervando mientras la niña regaba, cuando Mía dijo: ¿Te vas a quedar para siempre? La mano de Elena se quedó quieta en la tierra. No sé, cariño. Esto siempre fue para ser temporal. Pero te gusta estar aquí, ¿verdad? Sonríes más ahora que cuando llegaste. La observación tomó a Elena desprevenida. Se sentó en sus talones, mirando la cara sincera de la niña. Me gusta mucho estar aquí. Muchísimo. Entonces, ¿por qué te irías? Era la lógica de una niña, simple y directa. Veía ninguna razón por la que gustar algo no llevaría automáticamente a quedárselo. Elena luchó para encontrar palabras que tuvieran sentido sin aplastar la esperanza que veía en esos ojos grises tan similares a los de Caleb. A veces la vida es más complicada que solo gustar o no gustar algo, dijo finalmente. Vine aquí porque no tenía a dónde más ir. Tu papá me dio refugio cuando lo necesitaba. Pero eso no significa que este sea mi hogar para siempre. Podría serlo, dijo Mía, poniendo su regadera con un golpe. Podrías quedarte y ser parte de nuestra familia. Como era mamá, ay, cariño. La garganta de Elena se apretó. No es tan simple. ¿Por qué no? Porque todavía soy la mujer que fue rechazada en ese andén, pensó Elena. Porque tu papá no quiere una esposa. Quiere ayuda con su rancho. Porque he aprendido a no tener esperanzas en cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Pero no podía decir nada de eso a una niña de 7 años que ya había perdido demasiado. Ya veremos, dijo en cambio. Por ahora, concentrémonos en estos tomates. Están casi listos para cosechar. Esa noche, después de que Mía se fue a la cama, Caleb bajó de su cuarto con una expresión que Elena había aprendido a reconocer, la de un hombre que había estado pensando en algo difícil durante demasiado tiempo. Mía te pidió que te quedaras, dijo. No era una pregunta. Sí. Le dije que no sabía lo que el futuro deparaba. Eso es honesto, al menos. Se está encariñando. Se acercó a la ventana, de espaldas a Elena, la tensión visible en sus hombros. Debía haberlo visto venir. ¿Debería retirarme? ¿Pasar menos tiempo con ella? No. La palabra salió cortante, luego más suave. No, eso la lastimaría más. Ella necesita. Se detuvo, pasándose la mano por el cabello con frustración. Ella necesita exactamente lo que le has estado dando. Atención, enseñanza, alguien que la trate como si importara. Importa. Lo sé, pero yo no puedo darle todo lo que necesita. Lo intento, pero ¿soy solo? Se interrumpió, la oración sin terminar, pero el significado claro. Eres un buen padre, Caleb. Ella te adora. La adoración no es suficiente. Necesita una madre. Las palabras parecieron arrancadas de algún lugar profundo. Y yo no puedo darle eso. La cocina quedó en silencio excepto por el tic del reloj y los suaves sonidos de la noche veraniega más allá de las ventanas. Elena sintió el peso de las cosas no dichas presionando contra el aire entre ellos, el enredo complicado de necesidad y dolor y el simple anhelo humano de conexión. No sé cuánto tiempo puedo quedarme, dijo en voz baja. No sé qué estoy construyendo o hacia dónde terminaré. Pero mientras esté aquí, la cuidaré lo mejor que pueda. Caleb asintió lentamente, algo parecido al alivio cruzando sus rasgos. Eso es todo lo que pido. Pero Elena sospechaba que no era todo lo que pedía. Solo era todo lo que podía permitirse decir. Y entonces llegó el calor. 3 días después, el rancho se despertó en un infierno. Elena se levantó a una oscuridad que ya se sentía espesa y sofocante, el tipo de calor que promete cosas peores por venir. Para cuando el desayuno estaba listo, el sudor ya le empapaba el cuello a pesar de la hora temprana. Caleb entró del granero con expresión sombría. Va a ser un día malo, dijo,
aceptando el café que ella le sirvió. El ganado necesitará agua extra. Estaré afuera la mayor parte del día. ¿Y Mía? Manténla adentro tanto como sea posible. Un calor como este puede tumbar a un hombre adulto, menos a una niña. Se bebió el café de 3 largos tragos. Tú también deberías quedarte adentro. El jardín puede esperar. Pero Elena ya había aprendido que nada en un rancho podía verdaderamente esperar. Después de que Caleb salió, revisó el jardín en el fresco relativo de la madrugada, regando rápidamente antes de que el sol escalara más alto. Las plantas ya se marchitaban, sus hojas encogiéndose hacia adentro contra el calor. Les dio tanta agua como se atrevió. Para la media mañana, la casa se había convertido en un horno a pesar de que todas las ventanas estaban abiertas. Elena se movía a través de sus tareas lentamente, conservando energía, mientras Mía se tumbaba en el suelo con su pizarrón, demasiado aletargada incluso para su parloteo habitual. La cara de la niña estaba enrojecida, su cabello oscuro húmedo en las sienes. Estoy caliente, Elena, se quejó. Lo sé, cariño. Toma más agua. Elena le presionó un vaso en las manos, observando para asegurarse de que bebiera todo. El calor era opresivo, convirtiendo el aire en algo espeso y difícil de respirar. Caleb entró brevemente al mediodía, su camisa empapada, su cara de un rojo oscuro por el sol y el esfuerzo. Bebió 3 cucharadas de agua sin pausar, luego se echó más sobre la cabeza y el cuello. ¿Cómo van manejando?, preguntó Elena, alarmada por lo depleto que se veía. He trabajado en cosas peores. Pero su mano temblaba ligeramente al poner el cucharón. 2 del ganado están caídos. Calor exhausto. Los llevé a la sombra y al agua, pero... No terminó la oración, pero Elena entendió la realidad no dicha de la vida de rancho. A veces los animales morían a pesar de tu mejor esfuerzo, y no había nada que hacer más que seguir trabajando. Salió nuevamente sin comer, y Elena lo observó marcharse con creciente preocupación. Alrededor de las 3, Mía comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Elena sintió la frente de la niña. Cálida, pero eso podía ser solo el calor. Hizo que Mía bebiera más agua, luego la llevó arriba donde estaba un poco más fresco y la acomodó en la cama con instrucciones estrictas de descansar. No quiero descansar, protestó Mía, pero su voz carecía de su fuerza habitual. Solo un rato. Cierra los ojos. Elena se sentó junto a ella, acariciando suavemente el cabello húmedo de la niña hacia atrás de su frente. En minutos, Mía se había quedado dormida. Elena se quedó ahí, mirándola, una inquietud que construía en su pecho. Algo en el color de la niña la preocupaba, un enrojecimiento que parecía más profundo que solo el calor. Se dijo a sí misma que estaba siendo demasiado cautelosa, que era natural que Mía estuviera cansada con ese clima. Pero la preocupación persistía, un pequeño punto frío en su mente a pesar del calor sofocante. Cuando Mía despertó una hora después, estaba llorando. Me duele la cabeza, gimoteó, y la barriga se siente rara. La mano de Elena fue a la frente de la niña nuevamente, y esta vez no había duda alguna. Mía ardía. Fiebre. Inconfundible y escalando rápido. Está bien, cariño. Todo va a estar bien. Elena mantuvo su voz calmada aunque su pulso se aceleró. Había cuidado a sus hermanos menores durante las enfermedades de la infancia, había ayudado a su madre a atender vecinos enfermos. Sabía qué hacer. Pero saber y hacer mientras estaba sola en una casa de rancho aislada en medio de una ola de calor eran cosas muy diferentes. Sacó a Mía de su vestido y la puso en un camisón liviano, luego bajó a buscar una palangana de agua fresca y paños. Mientras trabajaba, esponjando la piel ardiente de la niña, su mente corría por las posibilidades. Podría ser nada, una fiebre de verano que pasaría para la mañana. O podría ser algo peor. Escarlatina, fiebre tifoidea, las enfermedades que barrían por las comunidades y se llevaban a los niños a pesar de cada oración y remedio. ¿Dónde está papá?, preguntó Mía, con su voz pequeña y asustada. Está trabajando. Regresará pronto. Elena escurrió el paño y lo colocó en la frente de Mía. Tú solo descansa. Yo me voy a encargar de ti. La tarde se arrastró en una neblina de calor y miedo que se extendía. Elena cambió los paños constantemente, intentando bajar la fiebre que no mostraba señales de ceder. Mía entraba y salía del conocimiento, a veces lúcida suficientemente para pedir agua, a veces murmurando palabras que no tenían sentido. Cada vez que Elena le revisaba la temperatura con una mano en su frente, la niña parecía estar más caliente. Cuando Caleb finalmente entró al anochecer, Elena lo encontró en las escaleras, su cara tensa con preocupación.
Es mía, dijo sin preámbulos. Tiene fiebre. Una mala. El color se drenó del rostro enrojecido por el sol de Caleb. Subió las escaleras de dos en dos, Elena siguiéndolo de cerca. En el dormitorio, Mía yacía quieta y pequeña bajo la sábana, su respiración rápida y superficial. Caleb se arrodilló junto a la cama, su gran mano temblando mientras tocaba la mejilla de su hija. ¿Cuánto tiempo? Su voz era ronca. Desde media tarde. He estado intentando bajarla, pero la fiebre no cede. La mandíbula de Caleb se apretó y Elena vio el terror real en sus ojos. El tipo de terror que venía de ya haber perdido a alguien y enfrentar la posibilidad de perder a otro. Necesito ir por el médico. Son 20 millas a la ciudad. ¿Cuánto tiempo tomaría? 3 horas de ida si fuerzo. 3 de regreso más el tiempo de encontrar al doctor Morrison y convencerlo de venir. 6, 7 horas. Quizás más, si algo sale mal. Eso es demasiado tiempo. Las palabras salieron antes de que Elena pudiera detenerlas. Caleb, mírala. No tiene 6 horas. Él se dio la vuelta y la angustia cruda en su cara casi quebró la compostura de Elena. Entonces, ¿qué hago? La pregunta no era retórica. Era una súplica de un hombre que había llegado al límite de su conocimiento y lo había encontrado insuficiente. Dime qué hacer. Elena se movió hacia la cama, mirando la cara enrojecida de Mía. La piel de la niña había adquirido un brillo alarmante a la luz de la lámpara. Y cuando Elena la tocó, el calor era impactante. Peleamos aquí, dijo, oyendo la determinación en su propia voz. La seguimos enfriando, seguimos metiéndole líquidos cuando está lo suficientemente consciente para beber. No dormimos. No paramos. Solo seguimos peleando hasta que la fiebre ceda. Trabajaron juntos a través de la tarde y hacia la noche, cayendo en un ritmo sin necesidad de discutirlo. Elena esponjaba la piel ardiente de Mía mientras Caleb traía agua fresca del pozo. Cuando Mía estaba consciente, le persuadían agua entre los labios, un sorbo a la vez. Cuando se deslizaba hacia el sueño de la fiebre, observaban que respirara, contando cada subida y bajada de su pequeño pecho. La casa crujía y se asentaba a su alrededor mientras el calor del día finalmente comenzaba a disiparse. A través de la ventana abierta, Elena podía escuchar los sonidos normales del rancho. El ganado mugiendo, los caballos moviéndose en el corral, el lejano llamado de un coyote. Los sonidos cotidianos se sentían obscenos de alguna manera, como si el mundo no tuviera derecho a continuar normalmente mientras una niña peleaba por su vida. Alrededor de la medianoche, la fiebre de Mía escaló más alto. Comenzó a temblar a pesar del calor, sus dientes castañeteando mientras su cuerpo se convulsionaba con escalofríos que no tenían sentido en el sofocante cuarto. Elena la envolvió en una manta liviana mientras Caleb caminaba de un lado a otro, sus manos apretándose y abriéndose a sus costados. Así fue como empezó con Sara, dijo de repente, con la voz áspera. Fiebre que llegó rápido. Ella dijo que no era nada, solo un resfriado de verano. 2 días después, ella ya se detuvo, incapaz de terminar. Elena miró hacia arriba desde donde se arrodillaba junto a la cama de Mía. Esto no es lo mismo. Mía es joven y fuerte. Va a pelear por salir de esto. No puedes saber eso. No, pero puedo creerlo. Y tú también puedes. Estiró su mano y tomó la de él, apretándola con suficiente fuerza para que no tuviera opción de mirarla. Ella necesita que creas que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir esto, Caleb. Necesita sentir que tú crees en ella. Algo se desplazó en su cara, el paralismo del miedo cediéndole paso a una determinación sombría. Se arrodilló junto a Elena, su mano uniéndose a la de ella en la frente ardiente de Mía. Escúchame, pajarito, dijo con suavidad. Sé que estás peleando duro ahora mismo. Sé que duele y que tienes miedo, pero eres una Rowan, y los Rowan no se rinden. La respiración de Mía cambió ligeramente, y sus ojos se abrieron apenas, desenfocados pero conscientes. Papá susurró. Aquí estoy. Aquí mismo, y no me voy a ningún lado. Las horas se difuminaron juntas en una neblina de calor y miedo y repetición incesante. Cambiar el paño, revisar la temperatura, persuadir más agua. La espalda de Elena dolía de arrodillarse. Sus brazos temblaban de fatiga, pero no paró. Junto a ella, Caleb se movía entre el pozo y el dormitorio con precisión mecánica, su cara establecida en líneas de determinación desesperada. Alrededor de las 2 de la mañana, Elena lo mandó a descansar. No puedo, dijo de plano. Has estado trabajando bajo un calor brutal todo el día. Si te derrumbas, no le sirves de nada a nadie. Sostuvo su mirada con firmeza. No la voy a dejar.
Lo prometo. Pero necesitas cerrar los ojos por 1 hora, beber agua, comer algo. Luego puedes relevarme. Él resistió por otro minuto, luego asintió con renuencia. 1 hora. Entonces regreso. Elena escuchó sus pesados pasos bajar las escaleras, luego se giró de vuelta hacia Mía. La niña estaba inquieta, dando vueltas a pesar de estar apenas consciente, su piel tan caliente que dolía tocarla. Elena continuó el ritmo que habían establecido, paño frío, palabras gentiles, observar el respirar. En algún momento de esas horas oscuras, Elena se encontró hablando con Mía aunque la niña no podía escucharla. Habló sobre su madre, sobre el jardín en Filadelfia donde había aprendido a hacer crecer las cosas desde la tierra. Habló sobre el futuro, sobre todas las cosas que harían juntas cuando Mía estuviera bien, más lecciones, aprender a coser, quizás enseñarle a hacer el pan que su madre hacía. Tienes que quedarte con nosotras, susurró, escurriendo otro paño, tu papá te necesita. Yo te necesito. Te has vuelto tan importante para mí. ¿Entiendes? En solo unas pocas semanas, has hecho un lugar para ti en mi corazón, y no estoy lista para perder eso. No estoy lista para perderte a ti. La admisión la sorprendió con su intensidad. ¿Cuándo se había vuelto esta niña tan esencial? ¿Cuándo había comenzado este arreglo temporal a sentirse como hogar? Pero no había tiempo para examinar esas preguntas ahora. No con la respiración agitada de Mía llenando el cuarto y la fiebre que no cedía. Caleb regresó exactamente 1 hora después, su cara demacrada pero su mandíbula puesta con renovada determinación. Se instalaron en su vigilia juntos, trabajando en coordinación silenciosa que hablaba de una asociación más profunda que las palabras. Cuando Mía se agitaba, la estabilizaban juntos. Cuando necesitaba agua, uno la sostenía mientras el otro llevaba la taza a sus labios. Cuando el paño se calentaba demasiado rápido, lo cambiaban al unísono, sus movimientos sincronizados. El amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas alrededor de las 5, luz gris pálida que no traía alivio del calor que ya estaba construyéndose. Elena sentía el agotamiento jalándola, haciendo sus movimientos torpes, pero lo empujó hacia afuera. Junto a ella, Caleb se veía demacrado, sus ojos enrojecidos y su cara estresada. Voy a ir por el médico, dijo con calma. Esto ha durado demasiado tiempo. Pero antes de que Elena pudiera responder, Mía se agitó. Sus ojos se abrieron, verdaderamente se abrieron, enfocados y conscientes, y miró a su padre con confusión. Papá, ¿por qué estás en mi cuarto? La mano de Caleb fue a su frente, y Elena vio todo su cuerpo quedarse quieto. Luego sus ojos se cerraron y sus hombros se dieron con un alivio tan profundo que casi era doloroso de presenciar. La fiebre, dijo Elena con voz entrecortada, revisando por sí misma. Cedió. La piel de Mía todavía estaba cálida pero ya no ardía. El terrible calor se había retirado, dejando atrás una niña que se veía agotada pero consciente. Parpadeó hacia arriba mirándolos, absorbiendo su apariencia desordenada con creciente preocupación. ¿Pasó algo malo? Los dos parecen asustados. Estabas enferma, pajarito. Muy enferma. La voz de Caleb estaba llena de emoción. Pero lo peleaste. Justo como sabía que lo harías. No recuerdo mucho. Solo que hacía calor y me dolía la cabeza y... frunció el ceño. Y Elena hablándome sobre jardines. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Alivio y agotamiento combinándose en algo abrumador. Necesitas descansar ahora. Descanso de verdad, no sueño de fiebre. Consiguieron que tomara medio vaso de agua antes de que los ojos de Mía comenzaran a cerrarse nuevamente. Esta vez su sueño era natural, pacífico. El peligroso filo de la crisis había pasado. Elena y Caleb se sentaron junto a la cama, observándola respirar, ninguno dispuesto a irse aún, como si su presencia sola pudiera anclarla a este lado de la recuperación. Gracias, dijo Caleb finalmente. Su voz era apenas por encima de un susurro. Si no hubieras estado aquí. Si hubiera estado solo. Pero no estaba solo. Elena estiró la mano y tomó la de él sin pensar, apretándola firmemente, y ella va a estar bien. Los niños son resistentes. Unos días de descanso y andará correteando como si nada hubiera pasado. Caleb miró sus manos entrelazadas, luego su cara. En la creciente luz de la mañana, Elena podía ver cada línea del agotamiento, cada sombra del miedo que había marcado la noche. Pero también podía ver algo más. Un tipo de reconocimiento, un reconocimiento de lo que había pasado entre ellos durante esas horas oscuras. No podría haberlo hecho sin ti, dijo. Cuando la vi ahí ardiendo, me congelé. Todo lo que podía pensar era en Sara, en lo impotente que me sentí entonces.
Pero tú no te congelaste. Supiste qué hacer y lo hiciste. Y no paraste. La salvamos juntos. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno estaba del todo listo para examinar. Juntos. Habían trabajado juntos, peleado juntos, montado guardia juntos durante la noche más larga, y al hacerlo algo se había desplazado entre ellos. Algún límite había sido cruzado que Elena sospechaba que no podían descruzar aunque quisieran. Se volvió consciente, de repente, de cuán cerca estaban sentados, de la mano de Caleb todavía tomando la suya, de la intimidad de este momento en el amanecer tranquilo. Debería alejarse. Debería restablecer la distancia cuidadosa que habían mantenido. Pero no lo hizo. Y él tampoco. Necesito decirte algo, dijo Caleb, sus ojos grises intensos en los de ella. Estas semanas pasadas, tenerte aquí, ha cambiado las cosas para nosotros dos. Mía no es la única que se ha encariñado. La respiración de Elena se cortó. Caleb, déjame terminar, por favor. Tomó un respiro como si reuniera valentía. Sé que viniste aquí porque no tenías a dónde más ir. Sé que esto se suponía que era temporal, solo hasta que figuraras tu siguiente movimiento. Pero en algún momento dejó de sentirse temporal para mí. Empezó a sentirse como algo que podría ser real. Algo permanente. Las palabras que Elena había estado esperando y temiendo quedaron entre ellos. Su corazón latía contra sus costillas, la esperanza y el miedo luchando dentro de su pecho. No sé qué tengo para ofrecerte, continuó Caleb. Una vida dura en un rancho aislado. Un hombre que es mejor con los caballos que con la conversación. Una niña que necesita más de lo que sé cómo darle. No es mucho comparado con lo que podrías encontrar en otro lugar. Es todo, se oyó decir Elena. Las palabras venían de algún lugar profundo y honesto, cortando todas sus defensas cuidadosamente construidas. ¿No lo entiendes? Este rancho, esta niña, tú. Es todo lo que pensé haber perdido cuando Thomas Garrett se alejó. Propósito, pertenencia, un lugar donde importo. La mano de Caleb apretó la de ella. Entonces quédate. Luchó con las palabras, un hombre poco acostumbrado a hablar desde el corazón. Quédate como mi esposa. Como la madre de Mía. Como parte de esta familia. La propuesta no era nada como lo que Elena había imaginado durante esas largas semanas viajando hacia el oeste para conocer a un extraño. No había romance, no había discursos bonitos, no había promesas de felicidad fácil. Pero había algo mejor, la verdad hablada llanamente por un hombre que había aprendido de la manera difícil lo que importaba y lo que no. La gente hablará, dijo ella, probando la idea, examinándola buscando fallas. Ya susurran sobre mí estando aquí. Si nos casamos después de solo un mes, que hablen. No me importan los chismes. Me importa construir una vida que funcione, que sea honesta, que esté basada en algo real. La voz de Caleb era firme. Te has probado 100 veces. Has trabajado más duro que nadie que yo haya conocido. Has cuidado a mi hija como si fuera tuya. No huiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Te quedaste y peleaste. Elena miró a Mía, durmiendo pacíficamente ahora, su pequeña cara relajada y libre del dolor. Pensó en el jardín floreciendo bajo su cuidado, en la casa transformándose lentamente en un hogar, en la silenciosa satisfacción del trabajo que importaba. Pensó en la presencia constante de Caleb, su amabilidad áspera, la manera en que la había mirado durante la larga noche, como si ella fuera esencial, como si su estar ahí marcara toda la diferencia. No será fácil, dijo en voz baja. Hacer funcionar esto. Construir un matrimonio de la necesidad y las circunstancias. Nada que valga la pena alguna vez lo es. Caleb se acercó, su mano libre subiendo a sostener su cara con una gentileza sorprendente. Pero creo que tenemos algo que la mayoría de las parejas no tienen cuando empiezan. Ya nos hemos visto en lo peor. Ya hemos trabajado juntos en una crisis. Sabemos lo que tenemos. Tenía razón. No habría sorpresas desagradables, no habría descubrir demasiado tarde que no podían soportar las dificultades juntos. Ya habían sido probados y no se habían roto. Sí, dijo Elena, con la palabra saliendo firme y segura. Sí, me quedaré. Me casaré contigo. Los ojos de Caleb se cerraron brevemente, el alivio lavando sus rasgos. Cuando los abrió nuevamente, había calidez ahí que Elena no había visto antes. No el calor de la pasión, sino algo más profundo y más durable. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándole tiempo para alejarse, y presionó sus labios contra los de ella en un beso que era casto y solemne, sellando la promesa que acababan de hacer.
Cuando se separaron, Mia los miraba con soñolienta satisfacción. Lo sabía, murmuró, una sonrisa jalando sus labios a pesar de su agotamiento. Le dije a papá que deberías quedarte para siempre. Deberías estar durmiendo, dijo Elena, pero no podía mantener la alegría fuera de su voz. Estoy durmiendo. Esto es un sueño. Los ojos de Mia se cerraron nuevamente, pero la sonrisa permaneció. Un sueño muy bueno. Caleb se rió, un sonido que Elena había escuchado tan raramente que la sobresaltó. La acercó, envolviendo su brazo alrededor de sus hombros, y juntos se sentaron mirando dormir a Mia mientras el sol escalaba más alto y el rancho cobraba vida a su alrededor. El calor regresaría con el día, feroz e implacable. Habría trabajo que hacer, desafíos que enfrentar, chismes que soportar. Pero por este momento, en el aftermath de la crisis y el comienzo de algo nuevo, Elena se dejó simplemente estar presente, agradecida por la niña que respiraba pacíficamente, por el hombre a su lado, por la gracia inesperada de las segundas oportunidades. Había venido al oeste esperando una vida y encontrado algo completamente diferente, no más fácil, no más simple, pero infinitamente más real. Y mientras la luz de la mañana llenaba el pequeño dormitorio, Elena Cross, pronto a ser Elena Rowan, sintió algo que no había sentido desde que sus padres murieron, la certeza sólida de estar exactamente donde pertenecía. Las palabras talladas en el marco de la ventana de su cuarto permanecieron sin explicación por muchos meses más. Y cuando finalmente se atrevió a preguntarle a Caleb sobre ellas, él las miró en silencio durante un largo momento antes de decir, con una voz extrañamente tranquila, que Sara las había tallado ahí ella misma, la noche antes de morir, cuando nadie la estaba mirando. Ella volvió. Y Elena comprendió entonces que Sara no lo había escrito como un misterio, ni como una advertencia, ni como algo oscuro. Lo había escrito como una profecía, con la certeza tranquila de una mujer que sabía que la casa que había amado, el hombre que había amado, la niña que había amado, no se quedarían solos para siempre. Que alguien volvería a llenar ese espacio vacío con calor y propósito y amor construido ladrillo a ladrillo desde el trabajo honesto y la elección diaria de quedarse. Elena pasó los dedos sobre las letras una última vez. Luego bajó a preparar el desayuno en su cocina, en su hogar, bajo el cielo ancho e interminable de Montana, mientras la pequeña voz de Mia llegaba cantando desde el jardín y los pasos lentos y seguros de Caleb cruzaban el porche hacia adentro. La mujer que había sido dejada atrás en un andén soleado con nada más que una fotografía rota y sueños hechos pedazos había encontrado algo mejor que todo lo que había perdido. Había encontrado que el hogar no era un lugar al que viajas, sino algo que construyes con tus propias manos junto a las personas que eligen quedarse. Y en este rancho, bajo estos cielos enormes de Montana, Elena había encontrado finalmente, completamente, su camino.